Alguien de mi equipo de producción me dice que se cruzó con el juez Rosansky. Está aquí ya con nosotros el doctor Carlos Rosansky, nuevo juez que está denunciando un nuevo apriete a la justicia. Lo dejo, es un programón el que se prepara, Gustavo. Le dejo un abrazo y nos Muchas gracias, Víctor Hugo. Hasta mañana, hasta mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 a la pantalla de C5N. Los temas de la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros te tapan. Acá te lo contamos. Y enseguidita nos vamos a estar enterando con Alejandro Berkovich del nuevo escándalo internacional. Fueron los Panama Papers que descubrieron que el presidente Mauricio Macri tenía sociedades offshore no declaradas en la República Argentina y sobre las cuales mintió, porque en un primer momento dijo desconocer y después se descubrieron la existencia a través de los Panama Papers de estas sociedades offshore. Fueron los Panama Papers que están siendo motivo de una investigación judicial en nuestro país a través del fiscal Delgado y del juez Sebastián Casanello. Ahora estallan los Bahamas Leaks. Es una nueva investigación de este consorcio de periodistas internacionales que en nuestro país conforma el diario La Nación. Y justamente el diario La Nación hoy ha puesto como principal titular de su portal los Bahamas Leaks, que ponen al descubierto una nueva offshore de la familia Mauricio Macri. Y se suman los hijos del expresidente Fernando de la Rúa y además una lista de los principales empresarios de la República Argentina. Con sociedades offshore, nuevamente, la misma metodología revelada por los Panama Papers, ahora en otro paraíso fiscal, Bahamas. Enseguida Alejandro Berkovich te va a contar como nadie de qué se trata esto y a quiénes involucran. Y por supuesto que nos vamos a ocupar. Anoche, cuando empezábamos el programa, yo le advertía a usted, porque con el conocimiento de estos años de ejercicio de la profesión, seguro que ayer les decía, el presidente está diciendo en Nueva York que habló con la premier británica de la soberanía en Malvinas y que estaba dispuesta Gran Bretaña a hablar de este tema. Y yo le dije, vamos a ponerlo en duda. No vaya a ser cosa que aparezca algún comunicado del Foreign Office, de la Cancillería británica, desmintiendo esto. Porque la verdad, que si así hubiera existido, hubiera sido realmente la noticia del año. Y no vino del Foreign Office. Fue la propia canciller argentina la que tuvo que salir a enmendar al presidente de la República, porque evidentemente habló de más. Y hoy sí, el Foreign Office, a través de voceros, dio un comunicado oficial donde desmiente la afirmación del presidente Mauricio Macri en la jornada de ayer. Por eso a partir de este momento nos puede acompañar con el hashtag Papelón Malvinas, porque la verdad que el gobierno, desde la semana pasada, cuando anunció un acuerdo con Malvinas, firmado por la canciller Malcorra y el vicecanciller británico que estuvo presente aquí en Buenos Aires, que después durante el fin de semana, cuando propia tropa, Elisa Carrió y los radicales, pusieron el grito en el cielo, la convocaron a Malcorra a la Cámara de Diputados, salieron a aclarar que no era un acuerdo, que en realidad era una declaración de buenas intenciones. El presidente ayer que habla que en torno amigable hay que resolver la cuestión de la soberanía. Y él da a conocer que de un encuentro no formal, sino así casual con la premier británica, habían estado hablando de este tema. Pero vamos a recordar lo que el propio presidente de la Nación decía ayer sobre este tema y su diálogo con la premier británica. Al almuerzo sí saludé nos cruzamos con la primera ministra británica, en el cual le dije que bueno, que estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema soberanía sobre las islas. ¿Y qué le correspondió? Ella me dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar. Las cosas llevarán años, pero lo importante es que comencemos. ¿Y hay alguna ella estuvo de acuerdo.
Bueno, esto es lo que decía el presidente Mauricio Macri. Anoche, antes de que termine el programa, que teníamos el contacto en directo con nuestro colega Rubén Rabanal del diario Ámbito Financiero, que estaba en New York, él nos aclaraba que desde el propio gobierno habían salido a temperar las palabras del presidente y a decir que no había sido así. Tuvo que salir después la canciller Malcorra, porque con el conocimiento de las relaciones diplomáticas que tiene Malcorra desde hace mucho tiempo en la ONU, ahora canciller, y que además Malcorra, pongámoslo en este contexto, se está jugando, ella está en carrera para ser la próxima titular de la ONU. Entonces, no puede cometer ningún tropiezo, ninguna equivocación. Por eso sale rápidamente la propia Malcorra a enmendarle, a desmentir al propio presidente. Y hoy fue más allá Malcorra, ¿eh? Fíjese y escuche en los términos que salió a enmendarle la plana al presidente. Por lo que yo entiendo es que la primera ministra, cuando el presidente volvió a decirle lo mismo, te dijo, bueno, trabajemos, avancemos, una reacción positiva de cortesía a la noción de que hagamos una agenda, pero le soy absolutamente franca, yo no creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que están, porque no es pensable que así sea. Así como se generó una reacción muy fuerte a la declaración conjunta de la semana pasada, era una declaración, era una declaración de intenciones que definía una serie de temas que tendríamos que agendar, que no estábamos entregando las Malvinas. Pero le soy absolutamente franca, yo no creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que están, porque no es pensable que así sea. Bueno, la propia canciller dice, le soy absolutamente franca, no creo que la conversación haya sido en los términos que marcó el presidente. Y después vino la desmentida del Foreign Office sobre el tema y sobre el papelón Malvinas, que a través de voceros oficiosos decían lo siguiente, lo vamos a poner. Nunca se habló del tema de la soberanía de las Islas Malvinas en la breve reunión informal que May y Macri mantuvieron en New York, por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en ese sentido. Esto, la declaración oficial del Foreign Office de hoy. Desmintiendo absolutamente una reunión en un cruce que fue allí. Tenían un almuerzo todos los jefes de Estado, un cruce de 3 minutos. Y hoy Macri salió, después de tantas desmentidas, de su propia canciller, dijo esto. Esto va a llevar años, ¿no? Años de diálogo, pero lo importante es que empecemos, porque los últimos 12 años son 12 años perdidos, porque en la medida que no te sentés a dialogar en una mesa, las cosas no empiezan a recorrer un curso natural que muestra la buena intencionalidad de las partes de retomar un diálogo que en este momento se había perdido. Así que bueno, pero insisto, esto hay que manejar la ansiedad porque este tipo de cosas en la vida diplomática lleva mucho tiempo, ¿no? Lo más importante, y vuelvo a reiterarlo, es que hay que bajar las ansiedades porque esto va a llevar muchos años y el camino es dialogar. Bueno, se equivoca el presidente de la Nación. Se equivoca el presidente de la Nación. El presidente de la Nación debería saber que no es un problema de los últimos 12 años o de los últimos 15 años. Que no se trata de dialogar. ¿Saben por qué? ¿Y por qué se equivoca el presidente de la Nación? Que trata de poner también este tema en el relato permanente de la pesada herencia. Porque es Gran Bretaña quien se niega a dialogar. Debería saber, y tendría que saber el presidente de la Nación, que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, año tras año, desde hace mucho más que 12 años, señor presidente, viene instando a las partes, al gobierno de Gran Bretaña y al gobierno de la República Argentina, a que se sienten a dialogar por el tema Malvinas y por la soberanía. Y que sistemáticamente el gobierno de Gran Bretaña se niega a sentarse a dialogar por el tema Malvinas y la soberanía. Es decir,
que no es un problema de la Argentina, es un problema de Gran Bretaña. Por eso es que hay que ser duros diplomáticamente con Gran Bretaña, porque además de ser usurpadores de las Islas Malvinas, se niegan a sentarse a dialogar como lo manda el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Por eso hay que ser duros diplomáticamente, porque claro, del acuerdo que firmaron la semana pasada, es todo beneficio, como lo venimos marcando, 100% beneficio para Gran Bretaña, 0 para la Argentina. Porque no se trata de que si el diálogo, es que sistemáticamente Gran Bretaña se niega a dialogar con Malvinas, ignorando lo que marca la ONU. Que dicho sea de paso, está visto, no sirve para nada la ONU. No sirve para nada. Porque año tras año la Argentina crece en adhesiones de países que instan a Gran Bretaña que se sienta a negociar, y el Reino Unido niega sistemáticamente esa posibilidad. Esa ONU que no sirve para nada justamente fue moldeada en buena parte por Susana Malcorra, por la canciller, que entre 2012 y diciembre de 2015 fue jefa de gabinete de Ban Ki-moon. Y yo no recuerdo un blooper de estas características en materia de política exterior en la Argentina, pero lo que revela... No, y además la liviandad con la... Porque ¿sabés lo que pasa? Disculpame, Berco. Sí. Como el gobierno permanentemente está en la construcción de un relato para el interior de la República Argentina, cree que puede salir al mundo con un relato, y entonces ahí donde salen las desmentidas, donde la propia Malcorra tiene que salir a desmentir al presidente, donde el Foreign Office tiene que salir a desmentirlo, porque el relato a nivel mundial no va. Podrán comprarlo aquí en la Argentina algunos medios, como lo compran, pero digamos a nivel internacional, el papelón que ha significado este traspié, además en la presentación ante el mundo del presidente, porque es la primera sesión extraordinaria de la ONU a la que va el presidente. Bueno, para Macri su presentación ante el mundo fue Davos a fines de enero. Eso habla también de las prioridades en política exterior y en materia de relacionamiento con los países y con los inversores que se plantea el gobierno. Pero yo digo, esto fue una muestra de amateurismo total en materia de política exterior, pero la canciller Malcorra no adolece del mismo amateurismo. La canciller Malcorra sabe perfectamente lo que quiere decir cada una de esas palabras. Por eso sale a enmendarle la plana, porque además está en carrera a presidir la ONU. Y lo no que puede tiene, cometer, y no lo puede que cometer tiene en errores. Juego, y esto es lo que quería agregarte, lo que tiene en juego es en parte su propio ascenso, porque no es solo una cuestión de votos de que ella está de campaña. La puede vetar cualquier miembro del Consejo de Seguridad. Y uno de esos miembros del Consejo de Seguridad es Gran Bretaña. Claro. Por eso sale rápidamente ella a enmendarle la plana al presidente. Fíjense ustedes que hasta los países con los cuales el macrismo prometía ser hostil, como China, Rusia, países que no son del alineamiento de Occidente, que uno podría pensar en el que se inscribe el pensamiento de Macri, hasta con ellos han tenido gestos de... Malcorra ha tenido gestos de acercamiento para que no la veten en la elección para la ONU. Bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que participó hoy de un plenario con más de 5.000 universitarios en la ciudad de La Plata, también se expresó por este tema. ¿Cómo nos vamos a volver? 18, reitero, 25, 25, 27. Y además, todos los que se van incorporando de 17 y 18 a este país, que vuelve a ser desigual, que vuelve a ser injusto, que vuelve a ser inequitativo, y que tenemos que volver, pero no, por una cuestión no importa, no importa el nombre, no importa, lo que importa esencialmente es que podamos volver a construir una gran mayoría donde la justicia, la igualdad, la libertad, la industria nacional, los trabajadores, la soberanía de nuestras Islas Malvinas y todas nuestras soberanías, y toda la soberanía tecnológica del ARSAT 1 y el ARSAT 2, orgullo de todos los argentinos.
todas las soberanías, no hay una sola soberanía. La soberanía es territorial, la soberanía es científica, la soberanía es económica, política y social. Si no, no es soberanía. Bueno, así estaba hablando hoy la expresidenta en este plenario que reunió más de 5.000 universitarios en la ciudad de La Plata. Pero bueno, mientras todo esto se producía con un gran revuelo a nivel internacional, Presidencia de la Nación hoy distribuyó esta foto del presidente de la Nación. La foto que distribuyó hoy, esta tarde, Presidencia de la Nación, que lo muestra al presidente Mauricio Macri y a la primera dama, Juliana Aguada, primero haciendo un paseo en bicicleta por el Central Park y después en un momento de descanso, mientras crecían las reacciones y las repercusiones del papelón Malvinas. Enseguida vamos a estar hablando con el juez, el doctor Carlos Rosansky, que está aquí. Hay un nuevo apriete que se suma a la larga lista de jueces apretados políticamente a la República Argentina. Ya hemos hablado de los casos de Casanelo, de Rafeca, de Gil Carbó, Martina Forms. Ahora se suma el juez Carlos Rosansky, que enseguida nos va a contar de qué se trata. Hoy hubo justamente una reunión. Y enseguida Berkovich nos va a estar contando el nuevo escándalo internacional Bahamas Leaks. Panama Papers ahora es Bahamas Leaks. Pero hoy hubo una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por Carrió, que hablaron justamente de todo este tema. Está el diputado Martín Pérez, diputado del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego, que además es un experto en el tema Malvinas. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. En una primera síntesis, hablaron de todo esto, supongo. Se habló de esto, se convocó a la comisión en función a un pedido que hizo el Frente para la Victoria y accedió la presidenta de la comisión, Elisa Carrió. Manifestamos nuestro total repudio al acuerdo firmado entre ambas cancillerías y el próximo miércoles se va a estar convocando al vicecanciller de la Nación para que explique este acuerdo firmado que esta mañana llamativamente había sido borrado había sido modificado en realidad de la página web de la Cancillería. Luego, cuando hicimos la queja pertinente en la comisión, volvió a subirse de la manera que estaba, donde mencionaba claramente la palabra acuerdo. Bueno, así que la semana que viene va a ir el vicecanciller a informar. El próximo miércoles, exactamente. ¿Pero no iba a ir la canciller? Porque ella se había mostrado dispuesta a ir. Sí, nosotros obviamente lo que solicitamos es la interpelación de la canciller. La canciller ya estuvo en la comisión, dijo una serie de cosas que lamentablemente luego no se cumplieron. La presidenta de la comisión llamó primero al vicecanciller, luego mencionó durante la comisión de hoy que va a ser citada la canciller y nosotros, justamente desde el bloque del Frente para la Victoria, pedimos la interpelación de la canciller Malcorra. Diputado Buil, ¿cómo se sale de todo este tema? Está bastante, preocupante este frente externo abierto por el propio gobierno. Obviamente que tengo una mirada distinta, ¿no?, a la interpretación que ustedes hacen, y en realidad yo creo que para poder tener buenos acuerdos internacionales y para lograr objetivos tan fuertes como justamente tiene que ver con el de Malvinas, que es algo que nos toca en nuestra identidad profunda y que obviamente es nuestro ADN en cierta medida, y más que nada cuando hablamos de política internacional, creo que es importante el diálogo y es importante un acuerdo donde se puedan plantear relaciones que generen confianzas y que nos lleven en un plazo mediano o largo, en definitiva, porque sabemos que no es un tema fácil de resolver. Sin resignar el tema de la soberanía, diputado. Pero por supuesto, así lo dijo el presidente en su discurso, ¿no? Justamente reclamó por la soberanía de Malvinas. Creo que la expresión que nosotros escuchamos del presidente, la única que se escuchó, tuvo que ver con un primer discurso que también tengo una interpretación diferente, perdónenme, pero obviamente... ¿Por qué no nos dice cuál es su interpretación, ya que es diferente? Que vamos a luchar por la soberanía de Malvinas, vamos a luchar de una manera diferente a lo que se hizo ahora. De este episodio específicamente, ¿cuál es su interpretación diferente? La interpretación es que vamos a pelear por la soberanía, como lo dijo el presidente. Yo lo único que escuché del presidente, y le creo al presidente... Pelear lo dice usted, el presidente no habló de pelear. Reclamó por la soberanía. Pelear en el sentido, es metafórico obviamente, porque hablar de guerra, imposible, ¿no? Y me parece que hablar de distancias...
Pero por supuesto, porque además el no diálogo, nosotros ustedes mismos planteaban la posición. El problema no es pero el la diálogo, posición internacional, la Gran posición Bretaña, internacional, pero, diputado, cada Gran vez Bretaña se niega sistemáticamente al diálogo. No es un problema de gobiernos argentinos como quiso poner el presidente. El problema es que las cuestiones bilaterales son siempre entre dos. Y creo que hubo hasta ahora, con el gobierno que pasó, una posición más de enfrentamiento que de buscar el diálogo. Y en ese sentido hay una posición internacional que comparto, que bien la expresabas, en relación a ir en contra de las posiciones colonialistas. Y eso hay que aprovecharlo, pero sabiendo que tenemos del otro lado un interlocutor que obviamente, como está posicionado hoy, no va a querer tomar el diálogo tan fácilmente, hay que buscar una metodología de acuerdos. Daniel Arroyo, la postura del Frente Renovador. Nosotros básicamente creemos que en el primer comunicado no estaba el centro puesto en el tema soberanía y eso es un problema. Y me parece que más allá del tema Malvinas hay un problema recurrente en el gobierno que es una especie de gobierno de libre pensadores. Hay un ministro que dice el tema de inflación se terminó, otro dice que no. Hay un secretario de Estado que dice que estamos infiltrados por el ISIS y otro viene a decir que no. Hay un presidente que dice que habló con la primera ministra sobre el tema soberanía y su canciller dice que no. Estamos ante un problema serio. Acá es más grave porque estamos hablando de algo que es clave para nosotros, que es la soberanía y la política internacional, pero la lógica del gobierno es que cada uno más o menos tira lo que le parece y nadie pareciera coordinar mucho. Ahora lo vamos a seguir al tema, Permítanme, nos vamos a meter con Alejandro. Enseguida estamos con el doctor Carlos Rosanqui. Vamos a hablar con el doctor Carlos Rosanqui, este nuevo apriete a la justicia que se ha dado, en este caso sobre su persona. Pero antes vamos con Berco y este nuevo escándalo internacional también, los Bahamas Leaks. ¿De qué estamos hablando, Berco? En su libro, Gabriel Zuckman, en su libro La riqueza escondida de las naciones, cuenta que Panamá está especializada en crear los instrumentos en las guaridas fiscales para que los ricos y famosos escondan su dinero de los respectivos fiscos de los países donde viven. En cambio, Bahamas está especializada en prestar su territorio para que esas empresas sean radicadas. Bueno, en Bahamas precisamente estaba radicada Flag Trading Limited, la offshore del grupo Macri que operó hasta 2008 y que justamente generó la investigación que todavía pesa sobre el presidente Mauricio Macri, porque ya en 2008 tendría que haber declarado Flag Trading Limited como parte de su patrimonio o como parte de la actividad comercial que desarrollaba. Pero este nuevo escándalo, esta nueva revelación de más de 175.000 sociedades offshore de todo el mundo que hizo hoy nuevamente el Consorcio de Periodistas de Investigación, incluye a varios personajes del poder de la Argentina y específicamente, una vez más, al grupo empresario de la familia del presidente Mauricio Macri. También están los hijos del expresidente de la Rúa, pero pasemos esta placa, por favor, vamos directamente a la información sobre el grupo Macri y lo que reveló hoy el Consorcio de Periodistas de Investigación sobre las firmas radicadas en Bahamas. Son más negocios del clan Macri que tienen que ver con la economía.com. En el año 2000, retrotráiganse ustedes, hace algo así como 16 años, empezaban muchos ricos y famosos del mundo a invertir en .com de todo tipo. ¿Por qué? Bueno, porque se valorizaban desde los últimos años 90 muchísimo y todos buscaban el santo grial de la .com que iba a valer miles de millones de dólares en el futuro. Ese, para los Macri, fue viajesya.com. Ahí la tienen, la sociedad que era el objeto de esta inversión, nueva inversión en Bahamas que trascendió a partir del Bahamas Leaks. Ahora, ¿cómo llegaron a invertir en esa sociedad que se fundó en el año 2000, el 17 de abril del año 2000, en justamente Nassau, Bahamas? ¿Cómo llegaron a invertir allí de manera escondida y sin declararlo ante el fisco argentino? Bueno, a través de esta compañía, de Galicia Advent Socma Private Equity Fund. Los fondos de Private Equity son fondos que invierten en acciones de compañías en el mundo y se sabe que las mayores ganancias que obtienen los millonarios de la lista Forbes son justamente de las acciones que poseen, no de los bonos, que son herramientas de inversión algo más conservadoras, y mucho menos del efectivo y del patrimonio en inmuebles que no se valoriza. Las acciones todo el tiempo generan ganancias, de esa manera se valoriza y los ricos se hacen más ricos. Bueno, este fondo de Private Equity fue integrado por Socma,
la empresa madre del holding Macri, se llama Sociedades Macri, por eso tiene este acrónimo, SOCMA, quiere decir Sociedades Macri, y por eso, orientado por este señor, por don Francisco Macri, el padre del presidente, se asocia con el Banco Galicia y funda este Galicia Advent SOCMA Private Equity Fund. Ese fondo estuvo activo, según las revelaciones de este consorcio de periodistas de hoy, ese fondo estuvo activo entre 1998 y noviembre de 2001. Lo suficiente como para que el 17 de abril de 2000, en Nassau, Bahamas, se fundara viajesya.com y este fondo comprara el 10%. El capital total de esa .com fue $10 millones, con lo cual este grupo de argentinos invirtió al menos $1 millón y habrá que ver si ese año estuvo registrada esa operación como parte de todo el movimiento y el giro comercial del grupo Macri. ¿Qué hay además de lo nuevo sobre Macri en el Bahamas Leaks? Lo que les decía antes de Antonio y Aito de la Rúa, que están aquí, también en las Bahamas, también con esa playa paradisíaca de fondo, fundaron estos dos instrumentos financieros: Furia Investments Holding Incorporated y Bonds K Development Bahamas Limited, que son estuvieron activos en septiembre de 2006. En septiembre de 2006 empezaron a estar activas estas dos sociedades que formaron para emprendimientos en el espectáculo, comerciales y demás. En ambas firmas tuvieron a dos socios llamados Arturo y Patricio Rubinstein. Ambos fueron consultados por el consorcio de periodistas y por distintos medios que publicaron esta información, y los dos dijeron: nuestro padre no tuvo absolutamente nada que ver, son negocios nuestros. Incluso Antonito dijo: yo desde 2002 no vivo más en Argentina, no tenemos absolutamente más nada que ver con ellos, y no había por qué declarar esto en Argentina porque son proyectos inmobiliarios que tuvimos, incluso con Shakira, en su momento pareja de Antonito y demás. Esa fue la explicación que dieron. Pero no solo el mundo de la política le aporta nombres a este nuevo escándalo de offshores, que todo el mundo lo dice, todos los expertos lo sostienen. El 98 o 99% de las sociedades offshore ocultan algo. No es una prueba de delito concreta tener un offshore, pero es un indicio, como especula en Comodoro Pi el fiscal Delgado, que está justamente haciendo una radiografía contable de todo el patrimonio del grupo Macri desde hace 50 años. ¿Quién más les digo que está involucrado? Sigamos adelante. Los apellidos más rutilantes del establishment argentino. Vamos de a uno. El grupo Roca, este señor que tienen, vamos en orden de patrimonio, si quieren. El grupo Roca, o sea, Techint, que tiene sede de su holding en Luxemburgo. Luxemburgo es otro de los países que está especializado en este rompecabezas del mundo offshore. Cada país tiene una especialización. Panamá arma las sociedades, Bahamas presta el lugar para que se radiquen, Luxemburgo tiene el lugar para que los holdings manejen distintas compañías desde allí y armen su estructura societaria. Bueno, Roca conoce muy bien esto porque desde hace décadas tiene radicada su sociedad, la que fabrica acero en Argentina, en Luxemburgo. Bueno, lo que saltó en esta nueva revelación de los Bahamas Leaks es un offshore que se llama Tenco. Tenco fue radicada originalmente en Panamá en 1952, después en el 83 mutó, tiene sucursales en Argentina, Bolivia y demás, y lo que dijeron en Techint es que es propia esta firma offshore, que fue declarada ante las autoridades argentinas y que hay una inscripción ante la IGJ en trámite, que todavía no se terminó el trámite. Habrán olvidado algún papel. ¿Quién más? Los Bulgeroni. No este señor en especial, Alejandro Bulgeroni, el líder del clan, ahora quedó él al frente del clan luego de el deceso de Carlos Bulgeroni, muy reciente, sino dos de la siguiente generación. Se llaman ellos Alejandro y Mercedes Bulgeroni. Son hijos de los fundadores del holding y Atilio Martín Palmeiro. Bueno, todos ellos fijaron domicilio en el mismo edificio donde tiene sede PAE en Buenos Aires, Pan American Energy, que es la segunda petrolera más importante del país después de YPF. ¿Qué es lo que dijeron? Que no tiene nada que ver con la actividad de PAE y que por eso tampoco tenían por qué declararla. Sin embargo, en los diarios del mundo hoy los apellidos Roca y Bulgeroni, los dos hombres más ricos de la Argentina, vuelven a figurar como titulares de offshore. ¿Quién más?
Aquí lo ven a un hombre de los más importantes del negocio del juego, Antonio Tabanelli. Antonio Tabanelli también figura, el fundador de Bold, la empresa del juego, figura como accionista de Westgate International y Automación Gráfica. Él dice que es como parte de su actividad en distintos lugares del mundo y además al tratarse de juegos de azar, tiene, bueno, necesidad de que un offshore arbitre entre estos negocios. Habrá que ver cómo lo justifica luego ante las autoridades competentes, sobre todo impositivas. Matías Garfunkel, allí lo tienen aquí abajo. Matías Garfunkel, un hombre que todavía les debe a los trabajadores de los medios de comunicación que dejó junto con Spolsky sin indemnización, sin trabajo y sin sueldo. Bueno, figura como también operando en Bahamas, de acuerdo a los registros, fue presidente de la firma Liberty Bell Limited y su ex mujer, Mariana Garfunkel, también era parte de este emprendimiento. Y finalmente, Carlos Pedro Blaquier, lo ponemos a él como cabeza de este clan también, de los más importantes del establishment argentino. También figuran vinculados los Blaquier con dos offshore radicadas en las Bahamas. Una es Financière Translemanique, les gusta mucho el francés a los Blaquier, son de una familia patricia, tienen estatuas de mármol en su mansión La Torcasa, así que el francés también figura en sus offshore. Y Derby Services, las dos tienen 5 miembros de la familia como beneficiarios finales de las ganancias que generen. Bueno. Esto es la punta del ovillo nada más. Sí, obvio. Vamos a seguirlo con mucho detalle porque es otro de los escándalos del año vinculados a los ricos y las offshore. Bueno, gracias Berco. Después de los Panama Papers, los Bahamas Leaks que vamos a seguir. Doctor Carlos Rosanquis, gracias por esperar. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Bueno, lo están persiguiendo. Esa es la palabra que usted ha utilizado. Sí, es una operación más grande, trasciende a la persecución de un juez, pero sí, es una operación que comenzó hace 2 meses, más o menos, el mes de julio. La primera noticia que hubo fuerte fue a través de Jorge Lanata con Romina Mangel, donde dan a publicidad con fotografía de 3 jueces, uno Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y yo, en un podio, incluso ridiculizado, donde por orden estaba primero Freiler, Rafecas y luego yo, donde anunciaron públicamente que había una decisión del Poder Ejecutivo de echar antes de fin de año 3 jueces. Y ahí la imagen de los 3 jueces en el podio. Yo inicialmente me avisaron, yo lo estaba mirando, me sorprendí y pensé que era solamente lo que se llama vulgarmente pescado podrido, es decir, una información y nada más que eso. Más allá de que conocía a los protagonistas, Romina Mangel ya venía haciendo operaciones de prensa con anterioridad y respecto de mí concretamente, pero luego la sorpresa fue que 2 semanas después el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura activó, inició e impulsó denuncia en mi contra de una manera brutal, una operación muy triste porque no hay que pensar en ningún momento que esto es una cuestión con una persona, con un juez. Esto no es Daniel Rafecas o Alejandra Gil Carbó o la jueza Martina Fons. Este es un problema que trasciende porque el disciplinamiento de jueces a partir... Bueno, es lo que están buscando. Indudablemente, el otro día lo decía la doctora Martina Fons, que ya hay muchos jueces que ahora no le dan curso, por ejemplo, a los amparos contra los tarifazos. Va creando un miedo, lamentablemente, ¿no? Sí, incluso en una temática muy delicada como es el terrorismo de Estado, porque ese miedo que se transforma en terror y que se irradia a los testigos de los juicios de lesa humanidad. En el caso nuestro, el tribunal nuestro está en el medio de un juicio de lesa humanidad en este momento y en el día de hoy comenzó una brutal auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura. ¿A usted o al tribunal? Al tribunal, no, a mí, en realidad a mí. Esa auditoría se superpone con otra que el propio Consejo de la Magistratura está llevando a cabo en el tribunal. ¿Cuál es el cargo que le imputan? En realidad no está muy claro porque como toda operación que comienza con la prensa y luego se va confirmando, ¿Comienza con la prensa o es al revés? O sea, comienza en otro lado, la prensa lo difunde y después se activa. Es difícil saberlo, lo que sí es cierto es que la realidad va confirmando lo que la prensa anticipó. Evidentemente debe haber alguna otra arista. Acá insisto, esto es preocupante porque se está concretando a partir de una operación que en la práctica se traduce en el Consejo de la Magistratura con al menos 2 miembros que están trabajando brutalmente. En el caso mío están violando absolutamente todos los derechos de defensa habidos y por haber, porque, lo doy como un dato interesante, a mí me está corriendo el plazo para contestar esa denuncia.
Mientras corre ese plazo ya se están produciendo pruebas, en un hecho inédito, claro. incluida la auditoría, testimoniales, etcétera. Es decir, es apriete. Vulgar. Es un apriete mafioso, o sea, mafioso expresamente. Hay prueba de sobra de que es un apriete mafioso. Es llamativo, nunca ha sucedido. Porque además usted dijo, a ver, doctor, es muy obvio además, porque no solamente lo que usted acaba de nombrar, estos periodistas, sino que yo lo dije acá públicamente, hace un mes y medio, el diario Cronista Comercial en tapa anunciaba lo mismo, y después se fue dando. Fueron contra Casanelo también, contra Casanelo, contra Rafeca, Ford, ahora usted, Freire ya lo hicieron, todo. Totalmente. Es decir, buscan que usted renuncie o que se vaya. Lo que pasa es que esto tiene que ver con los juicios por delito de lesa humanidad, básicamente. Claro, en su caso. En el caso mío, y en general lo que tiene que ver es con un disciplinamiento. Durante otras épocas, terrorismo de Estado, por ejemplo, no hizo falta disciplinar a la justicia porque hubo miembros de la justicia que estaban totalmente de acuerdo con el proceso de terrorismo de Estado. En democracia, en el caso mío, por ejemplo, llevo 25 años como juez de Cámara. Jamás tuve presión estatal. No, además no tuve presión estatal. No tuve presión del Estado. Pero usted fue crítico también del gobierno anterior, o sea, sentía como que había cierta se metían en el Poder Judicial. Claro, lo que sucede es que yo siempre tuve la libertad de poder expresarme como corresponde, además, claro. Si no, no se puede ser juez. Ahora, claro. Si en 25 años yo no sentí presión del Estado, y en este momento se está manifestando con hechos puntuales, insisto, de corte mafioso, porque violar el derecho de defensa de un juez es tan o más grave que el del ciudadano común, porque el juez es el que finalmente tiene que garantizarle el derecho de defensa a las personas. Lo están violando, esto preocupa a los organismos de derechos humanos, hoy están acá presentes de apoyo, gente de CTA, la directora nacional de derechos humanos de CTA, porque es una preocupación que debe ser compartida. Si se disciplinan jueces, nos queda poca esperanza democrática. No, totalmente. Ahora, doctor, esto nosotros lo venimos siguiendo porque es gravísimo a nivel institucional. Es gravísimo que lo hacen público, van con acciones concretas y a ver con distintas temáticas, porque en el caso de usted es derechos humanos, que va de la mano con editoriales de algunos medios que están en contra de estos juicios de lesa humanidad, ¿no? Está clarísimo. Sí, que forman parte de la operación también. Por supuesto no da el tiempo, pero sí, forma parte de la operación. Romina Mangel la comenzó a través del diario Nación y hay vínculos específicos. El Grupo Clarín también han hecho operaciones de prensa absolutamente falsas, o sea, que no se sostienen. Lo que pasa es que la teoría real que está detrás de todo esto es la calumnia como metodología. Y la verdad es que uno no puede perder más tiempo defendiéndose que trabajando. Tiene que estar trabajando, no perdiendo tiempo. Ahora, usted hacía una referencia, tiene 20 años. 25 años. Cámara. ¿Se vivió en algún momento de la Argentina, sacado de la dictadura, un proceso de persecución judicial tan abierto? No, es que no lo hubo en la dictadura tampoco, porque en la dictadura hubo muy pocos jueces perseguidos. Pues estaban todos de acuerdo. Porque una parte importante del Poder Judicial es tradicionalmente conservadora y reaccionaria. Claro. Ahora, la transformación que hubo a partir de la Corte Suprema hace 12 años atrás, cuando declaran inconstitucionales obediencia civil y punto final, es una transformación revolucionaria, porque es donde, insisto, comienzan los juicios por delito de lesa humanidad, que como bien decía usted, trasciende el tema de derechos humanos porque lo lleva a un plano de debate permanente para cultivar la memoria. Y no se puede cultivar la memoria si no se descubre la verdad. Y si no se hace justicia, no se repara. Esa es lo que vivió Argentina durante más de 10 años, que fue ese ejemplo en el mundo. Eso es lo que a mi entender se está atacando, y insisto, trasciende a los jueces de forma personal. Está claro que está el gobierno y el poder político detrás. Yo cuando esto comenzó, cuando salió la noticia, que la Nata lo dijo con Romina Mangel, me hicieron algunos reportajes, yo dije que en ese momento, me preguntaron si yo creía que era cierto, que el gobierno podía impulsar esto. Y yo dije, y está registrado, que no, que yo no podía creer, a mí me cuesta creer. ¿Se equivocó? 100% está demostrado. Hoy a la mañana están haciendo una auditoría en el tribunal cuando estamos en el medio de un juicio de delitos de lesa humanidad. No hay antecedente, Claro. En la Argentina no hay antecedente. Y también personal del Poder Judicial, del gremio. Usted dijo que Piumato también lo está persiguiendo. Él está en conexión con este tema desde el primer día. Él ha saboteado el juicio por Unidad 9 en su momento de lesa humanidad. O sea, él viene con un compromiso personal particular sobre este tema. ¿Por qué? Es difícil saberlo, habría que investigar. Sería interesante una investigación periodística, porque cuando él sabotea el inicio del juicio de Unidad 9, yo soy el primer sorprendido, no entendía por qué, lo denuncié penalmente en aquel momento,
Eso coincidió. Lo que habría que investigar es qué pasó cuando luego de la dictadura y se retorna a la democracia, cómo en su gremio, que ahora lo está perdiendo en las elecciones, pero cómo en su gremio él termina teniendo un secretario en la ciudad de La Plata, de nombre Antonio Sánchez, que era penitenciario. De modo que son investigaciones que habría que realizar porque estamos en un momento en el cual estas cosas tienen aristas muy ¿Cómo se fuertes. sigue? Claro, eso es lo que le iba a preguntar, porque el otro día veíamos que la doctora Martina Forn está en un estado, la verdad, de conmoción, porque le atacaron hasta la familia. Ustedes le mandan una auditoría, otros métodos. Gustavo, yo estoy amenazado hace 10 años, hemos sido atacados, hay una persona detenida hace un año que está para juicio oral, y no con avanza. 3 armas cargadas, listas para el disparo, que estuvo 4 meses amenazándonos a funcionarias del tribunal, a sus hijitos y a mí. Y no avanzó, y fue detenida, está avanzando y va a ir a juicio. Yo me opuse porque yo solicité que se unifique con esta causa que se está llevando a juicio con este detenido, con la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Claro. Y lo digo públicamente porque en una parte importantísima de esas amenazas de 4 meses se mencionó expresamente en esas amenazas a la persona detenida, que su único jefe era Miguel Osvaldo Echecolás, y que a mí me iban a hacer lo mismo, y me iban a hacer lo mismo que Jorge Julio López. Bueno, ahí está, cierra todo. Bien lo nombra usted, 10 años la desaparición de Julio Jorge López, donde Echecolás tuvo participación, y para algunos, para estos editoriales, son viejitos piadosos que tienen que ir a la casa. ¿No? El peligro que todavía tienen esta gente. Es preocupante. Ahora, la pregunta de qué se hace, lo que se hace... Es más que cómo se hace, qué se hace, no, cómo se sigue. Cómo se sigue siguiendo, luchando, resistiendo. La CTA está presente hoy físicamente, o sea, estamos hablando, esto es lo que hace sentir bien, esto es lo que da energía, duele, cansa. Porque yo creo que en el fondo, doctor, usted, hay otros jueces que no han cedido, por suerte, gracias a Dios, creo que hay que hacerlo público, hay que denunciarlo públicamente, por eso este programa lo está mostrando, pero buscan eso, buscan intimidarlos, buscan cansarlos, buscan a ver si renuncian, para dejarles el camino libre a lo que ellos quieren hacer. O disciplinarlos. Claro. Disciplinarlos a nosotros, pero además irradiarlo al resto de la gente, que son los testigos que tienen que declarar. Este es un tema muy delicado. O sea, los testigos, así como en su momento la desaparición forzada de Jorge Julio López significó un mensaje mafioso, apretar jueces y quebrarlos son mensajes mafiosos también. Y afecta a los testigos. Este es un tema que debe preocupar mucho. ¿Desde Derechos Humanos de Nación le hicieron llegar algún mensaje, algo? No, en absoluto. No, para nada. Es más, hace muy poco, en un juicio que estamos por iniciar, además del que está en trámite, que yo no participo porque es consecuencia de otro juicio, ha habido una denuncia de un funcionario judicial de la noticia de que habían comprado 2 armas de guerra con silenciador para matarme por el juicio que estaba por iniciar, que es de la Concentración Nacional Universitaria CNU. Tremendo. De modo que... Y cuando el presidente habla de justicia independiente, ¿qué dice usted? No, bueno, yo hasta hace muy poco decía públicamente que no lo creía. No lo creía porque 25 años puede trabajar tranquilo. En estos momentos yo sí lo creo porque se está llevando a la práctica lo que Jorge Lanata con Romina Malguen anunciaron. Y realmente es momento de comenzar a preocuparse. Si no hay una justicia independiente, la democracia se dificulta. Doctor Rosanqui, le agradezco. No, al contrario. Y fuerza. Gracias. Un nuevo caso de apriete judicial, lamentable y penoso en esta Argentina. Pausa y volvemos al debate político.